Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y hoy nuevamente estoy en la Mixteca. Bueno, la Mixteca para mí es un lugar que me gusta mucho, pero sobre todo, me gusta mucho los creadores y los hacedores de historias de esa zona, y hoy tengo un invitadazo que, tiene muchos fans, y ustedes, pues ya sabrán un poquito de él, pero les quiero leer una breve semblanza y después nos contará, pues, todos los chismes sabidos y por haber desde su propia narrativa. Y bueno, damas y caballeros, con ustedes, Omar Cristian Santos. Docente en educación primaria con 18 años de servicio, maestro en desarrollo educativo, doctorante en investigación educativa, especialista en educación artística y gestión cultural, narrador oral, mediador de lectura y gestor cultural independiente. Ha colaborado como voluntario en asociaciones civiles como Libros para Pueblos AC y Niños Unidos al Progreso AC, colectivos de formación de lectores y escritores. Como narrador oral escénico ha participado en espacios como Fondo de Cultura Económica, Biblioteca de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, Universidad Pedagógica Nacional, Corporación de Radio y Televisión en el Estado de Oaxaca, Secretarías de Cultura y de las Artes del Estado de Oaxaca. Mediador de la Sala de Lectura Río de Palabras, ubicada en el Estado de Oaxaca, integrante del Programa Nacional de Salas de Lectura desde el 2012, mismo año en el que le fue otorgado el Premio Nacional de Fomento a la Lectura México Lee 2012, en la categoría de Fomento a la Lectura y Escritura en Escuelas Públicas de Educación Básica, donde realizó mediación de lectura desde hace 18 años. Participó como ponente en la FIL Guadalajara 2012 y en el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, Lectura como Caminos de Vida, en el marco de la FILIG 2019. Ha participado como ponente en distintos seminarios y congresos dedicados a la mediación lectora. Desarrolla proyectos de formación de comunidades lectoras, fortalecimiento de la identidad étnica, promoción y difusión de la tradición oral de pueblos indígenas en la Mixteca oaxaqueña. Pues bueno, esto es un poquitito de Omar, pero vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Omar? Buena noche. Y bueno, pues ya saben que aquí grabamos a toda hora y se transmite a mediodía. Cuéntanos, Omar, ¿cómo estás? Hola, buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo desde dónde y a qué hora se conectan y pueden ver esta transmisión. Bueno, yo estoy súper contento de estar en este espacio, los había visto desde hace mucho tiempo y dije, ay, ¿cuándo me harán una entrevista? Pero bueno, al fin se me hizo, así que vamos a compartir con ustedes algunas cositas que puedan ser de su interés y espero que les ayuden a... No, pues gracias a ti también por compartirnos. Bueno, yo he mirado mucho tu trabajo y me gusta un montón, pero bueno, para el público de Entre Contadas, que seguramente algunas personas te conocerán, pero bueno, también nos miran de todos lados y de otros países, pues me gustaría que nos cuentes así, desde los orígenes, ¿cómo empieza en ti esta inquietud? Bueno, me queda claro que hasta eres docente, pero bueno, antes de la docencia, cuando eras pequeño, a la media edad, ¿cómo empiezas a interesarte por la lectura, por la oralidad? ¿Cómo llegan las palabras escritas, las palabras habladas y las palabras también incluso dibujadas y en imagen, porque trabajas mucho con libro álbum? ¿Cómo llega a ti en tu historia? Bueno, yo soy de una comunidad que se llama Santiago Tilantongo, justamente en el lugar donde floreció la cultura mixteca, cerca de Montenegro. Mis abuelitos son de origen indígena, igual que yo, y ellos tejieron unas historias bastante particulares de cómo lograron conocerse, todo lo que tuvieron que pasar para llegar a vivir juntos, todas estas peripecias. Entonces, normalmente las comunidades originarias son orales y nos cuentan todas estas historias a partir del lenguaje, a partir de la palabra. Entonces, en mi pueblo todo tiene una explicación.
que por qué se llama la Loma del Zapato, que por qué se llama la Loma de en medio, que por qué se llama la Cuesta de Bala, por qué se llama Río Grande, por qué se llama Mala Mujer. Bueno, todas las cosas que tú puedas encontrar tienen una explicación y todas tienen una historia. Entonces, desde mi temprana infancia, yo viví con ellos, con mis abuelitos. Mi mamá tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo, entonces quedé al cuidado de ellos y ellos me contaban muchas cosas al respecto. Así que empecé a interesarme por eso, porque además tenía un abuelito que era muy chistoso. Entonces, cuando nos sentábamos a comer o cuando estábamos en el campo, nos contaba chistes y nos reíamos a más no poder, y yo quería escucharlo y escucharlo y escucharlo, y me encantaban sus historias, porque cuando los coyotes aullaban, él decía, seguramente alguien se va a morir, porque, y entonces ya nos contaba una historia. O cuando pasaba la lechuza, decía, seguramente algo va a pasar, porque, y entonces empezaba a explicarnos el mundo y la vida a partir de eso, ¿no? O por qué le daban pulque a la tierra, o por qué nos sentábamos a comer antes de empezar a arar la tierra y le daban un chorrito de lo que fuéramos a comer, ¿no? Un poquito de agua, un poquito de pulque, un poquito de refresco, o lo que sea que tuviéramos, siempre convivíamos con la tierra. Y entonces, siempre que buscábamos una explicación a eso, ahí estaba. En historias de quién sabe desde cuándo y desde dónde venían, pero siempre había algo ahí. Entonces, esa fue como la primera parte, como que crecí escuchando historias. Pero después, yo me enteré de que mi abuelito había estudiado mucho y que por azares del destino él rechazó ser maestro, pero tenía muchos libros en casa, que yo me acercaba a esos libros justamente por las ilustraciones, más que por quererlos leer, ¿no? Pero mi abuelita era una fanática de las radionovelas. Entonces yo me acuerdo que a las 6 de la mañana pasaban las radionovelas, al mediodía y a las 6 de la tarde. Y ella siempre me contaba una novela, una radionovela, que yo no sabía que había salido de un libro, pero yo las vivía en la voz de ella, ¿no? Porque yo no podía estar a esa hora, era muy temprano, a las 6 de la mañana, o estaba en el campo a mediodía y en la tarde ya llegábamos a comer y a dormir. Entonces me contaba y me decía, es que le sacaron los ojos a Matiana y ella ya no puede ver, ¿y qué va a pasar? Y que la máquina de coser de... Ay, se me acaba de olvidar de qué. Entonces, todas esas cosas que ella me contaba, yo las imaginaba, digo, las tengo presente, creo que había otra radionovela que se llamaba Velo de Novia, y entonces yo imaginaba los caballos y la novia y todas estas cosas que pasaban, y justamente eh, años después descubro que las tierras flacas se adaptaron a una radionovela y que era esa la que escuchaba yo de pequeño, ¿no? O que me contaba mi abuelita y que en algunas ocasiones la escuchaba. Nunca escuché el final. Entonces cuando me encontré con el libro dije, pero esta es la novela, o sea, de verdad, y así termina, ¿no? Entonces me voy enterando de un montón de cosas que en ese momento no sabía, pero que había imaginado hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces, ese fue como el acercamiento entre la oralidad y la literatura adaptada a la radio, pero que creen que una vez me metí a la casa, a una casa a la que todos le teníamos miedo, porque era la casa de la difunta Laura. Laura era una de mis tías, la mayor de mis tías, que murió muy joven y que la casa donde ella vivía, pues se cerró, digamos, de algún modo, ¿no? Entonces, no queríamos pasar por ahí porque teníamos miedo de que el espíritu de la difunta Laura nos fuera a atrapar o nos pudiera hacer algo, pero en una de esas ocasiones se me ocurrió meterme y sobre una silla de madera, en una pila de libros, estaba un libro amarillo. Era totalmente amarillo y cuando como que le daba el sol, como que el libro tomaba como otra coloración y así, me acerqué y entonces era un libro que de verdad a mí me cambió la vida. Era El Llano en Llamas. Y yo decía, no, es que estos cuentos, o sea, son de aquí, son de mi pueblo, esa es la barranca por donde se esconde el personaje tal, ¿no? Ese es el páramo donde aparecen todos estos personajes. No sé, ese es el río donde encontraba la vaca, no sé, todos esos cuentos que aparecían ahí, yo estaba seguro que eran de mi pueblo. Obviamente que ya con el tiempo, tendría yo que unos 9 años, yo creo, cuando me encontré ese libro y lo empecé a leer y a leer y a leer. Y ya cuando, con el tiempo, cuando fui a la secundaria, después cuando fui al bachillerato, descubrí que no tenía nada que ver con mi pueblo, ¿verdad? Pero bueno, uno significa lo que quiere con las lecturas que nos atraviesan. Y esas fueron geniales. Entonces,
fue como el caminito que fui siguiendo para encontrarme con los libros y que finalmente creo que fue un buen comienzo. Porque además siento que de pronto en la prohibición está como esa espinita. Y a la primaria donde yo iba, que era una primaria bidocente, o sea, solamente habían dos maestros que atendían los 6 grados, llegaron unos libros, llegaron 5 libros, de hecho. Y cuando yo los vi, yo había visto ya libros en casa, pero esos libros eran cuadraditos, pequeñitos, muy parecidos a los de para empezar a leer del CONAFE. Entonces yo veía los dibujos muy vistosos y yo los quería llevar a casa. Pero el maestro le dio la comisión de biblioteca a una niña con la que yo no me llevaba. Y la niña nunca me los prestaba y nunca me los prestaba. Y por más que yo se los pedía, hasta que un día los tuve que llevar por mi cuenta. A escondidas me los llevé, llegué a casa y a la primera persona que le enseñé esos libros fue a mi abuelita. Mi abuelita, ya yo no entiendo esta cosa de la vida y de las historias, pero bueno, mi abuelita era una persona muy preparada, pero mi abuelita era analfabeta y yo no entendía por qué, pero nos sentamos, me acuerdo mucho, mucho, porque había una troja ahí en la casa y la casa grande que le decimos donde estaban como todas las cosas y la recámara, nos sentamos en la escalerita que era de adobe. Yo le enseñé el libro a mi abuelita y todavía recuerdo su emoción, ¿no? O sea, nuestra emoción en ese momento era de tarde, ya estaba ocultando el sol. Le decía, mire abuelita, aquí hay una abeja y aquí dice miel y no sé qué. Y yo intentándole mostrar, yo apenas estaba empezando a leer en ese entonces, tendría unos 6 años cuando me topé con esos libros, y yo intentando que mi abuelita también quisiera el libro, ¿no? Y mi abuelita se acercaba y lo mirábamos juntos, intentábamos leer entre los dos, lo que yo no podía, a lo mejor ella me lo decía, con su experiencia de la vida, y era como, es como un recuerdo que tengo muy grabado, porque después me reprobaron en primer grado por azares de la vida, pero yo siempre he dicho, yo sí sabía leer. Lo que pasa es que el maestro nunca se dio cuenta de que yo sabía, porque yo sí me acuerdo de lo que decía el libro y me acuerdo perfectamente de todas las imágenes. Entonces, yo creo que esas cosas que pasaron en mi infancia fueron las que marcaron mi camino, primero, para elegir mi profesión y segundo, para acercarme y acercar a los demás a los libros y a las historias. Entonces, creo que ese es como a grandes rasgos el principio, porque además en el pueblo donde yo vivía, pues no habían grandes escuelas, no había secundaria, no había bachillerato, pero me gustaban mucho los libros, no sé por qué. La poesía me encantaba. Y recuerdo que a veces en el campo, yo me imagino que también habían otros niños como yo que les gustaba llevarse sus libros al campo y los perdían y con el tiempo el libro se desbarataba y las hojas volaban por todos lados, pero cuando yo encontraba una de esas hojas, yo sentía que me había encontrado un tesoro. O sea, sentarme a leer una hoja que me encontré en el campo con un poema era leerlo una y otra vez y llevármelo a mi casa y hacer el dibujito en mi cuaderno. Bueno, una. Bien interesante lo que ahorita contabas. Bueno, contaste un montón de cosas bien interesantes y me tenías acá súper botada la risa y me gustó mucho como parte de lo que narras de las emociones desde la infancia para con las historias. Y voy a retomar algo que dijiste ahorita que me parece bien interesante. Es como la lectura la haces tuya y tu imaginación la lleva a la dimensión que tú quieres y tú dices, está hablando de mí, está hablando de mi lugar, está hablando de mi pueblo, está hablando de mi casa, está hablando de mi barrio, está hablando de donde yo vivo y se apropia uno de la historia. Y esto que comentabas me recordó que creo que Einstein, bueno, no estoy muy segura, pero creo que lo reprobaron en matemáticas, ¿no? Entonces, es esas cosas en las que dices, es muy circunstancial, ¿no? En realidad, bueno, ha ido cambiando la educación. Agradecer a las maestras y los maestros del entonces que hicieron lo que pudieron. Pero bueno, interesante la anécdota de que ahora que eres un ser lleno de palabras, en ese momento haya pasado eso. Pero como la reafirmación también, ¿no? De continuar, ¿no? Y luego cuéntame, ¿qué pasa? Entonces, ¿sigues robando libros? Ah, eso también me gustó un montón. ¿Sigues haciendo aficionado, me imagino, a los libros? Y bueno, pues continúas como lector. ¿Qué pasa después? Cuéntanos más, cuéntanos.
Ay, bueno, pues entonces yo veo este libro y de alguna manera Iván en Llamas me abre el panorama. Creo que fue como, en la vida me pasan cosas bien raras porque de pronto se presenta un objeto, tipo lo que pasa en los cuentos, ¿no? Del objeto mágico que te ayuda a encontrar tu destino o que te lleva a otro lugar o que te muestra una vida distinta. Y este libro justamente hizo eso, me mostró que había una posibilidad distinta. Yo me imaginaba quedándome en mi pueblo, casándome a los 15 años, teniendo hijos a los 16, viviendo en una choza y pasarme la vida agachado en el campo intentando arrancarle lo que me pudiera dar, porque además es un terreno árido, es un terreno seco, no hay agua. Y yo estaba asustado, entonces cuando me encuentro con el libro dije, es que sí hay otro camino. Y no sé, dicen que cuando uno desea mucho las cosas llegan. Pues sí, un día llegó mi mamá con un morral, me acuerdo, llevaba un machete y unos guaraches de piel y yo dije, ¿y cómo para qué? O sea, si yo ya tengo aquí machete. Pero resulta que yo iba a entrar a estudiar a un internado. Y cuando mi mamá me dice es que te vas a ir a la ciudad a estudiar, no, pues yo no lo pensé ni dos veces, ni lloré, me despedí de todo el mundo. Sí se me hizo triste, pero me fui. Y esta secundaria era muy particular porque yo nunca había estado fuera de mi casa. Cuando llego a la secundaria y el primer día y la primera semana, todo el mundo llorando, ¿no? Los chicos lloraban y extrañaban a su mamá y a su familia. Y entonces yo diciéndoles, no, pero es que esto está bien para nosotros, aquí vamos a aprender y no sé qué. Y sí, justamente fue así. Como estábamos en internados todo el tiempo, de lunes a viernes se abría la biblioteca de las 7 de la noche a las 9 de la noche. Y entonces a un maestro se le ocurrió que a esa hora todos teníamos que estar dentro de la, jugando ajedrez, platicando con los demás, leyendo un libro, no sé qué íbamos a hacer, pero íbamos a estar casi casi encerrados en la biblioteca. Y a lo mejor muchos no estuvieron de acuerdo, pero a mí me fue muy bien, porque descubrí muchos libros en esa biblioteca. O sea, de verdad, si no hubiera sido por esa iniciativa, yo creo que me hubiera ido a jugar a otro lado, no sé qué hubiera hecho, pero no hubiera descubierto tantos libros. Y creo que siempre mi camino fue el de las historias, porque recuerdo que uno de los primeros libros que descubrí en esa biblioteca fueron los mitos griegos. Y me encantaba, o sea, de por sí a mí la fantasía me encanta y me hace revolucionar la cabeza y ando de aquí para allá. Entonces fue como descubrí un poco los libros. Cuando llego al bachillerato, me enamoro de la literatura. Bueno, que ya me había enamorado en la secundaria, porque además tenía un maestro que no te enseñaba literatura, te contaba la literatura. Entonces, yo encantado de su clase, porque todos los días nos contaba historias, ¿verdad? Todo lo que venía en el libro, en vez de que nos pusiéramos a leer, él nos los contaba, ya después hacíamos otra cosa que no recuerdo qué, pero sí recuerdo sus historias. Llego al bachillerato, tenemos literatura, me encanta la literatura, salgo del bachillerato, entro a la normal, me encanta el español, sobre cualquier otra de las asignaturas que ahora se llaman lenguaje y comunicación y demás, pero en aquel entonces era español, ¿no? Y redacción, literatura y redacción, a veces se llamaba otra materia, y eran como mis favoritas. Entonces, cada vez que yo podía hacer algo para acercarme a las historias, para acercarme al lenguaje, para acercarme a esto, era a través de esto. Y en la normal nos mandan a practicar y observar, y me tocó la suerte de que llegué a una ciudad a observar y a practicar en una escuela, pero esos maestros tenían taller de comprensión de textos. Y yo dije, pues invíteme, por favor, que yo quiero ir. Y ahí descubrí, y justamente con ese taller yo descubrí cómo podríamos acercar a los niños a los textos y cómo favorecer la comprensión de los mismos. Ahí aprendí a hacer talleres de lectura, ahí aprendí a diseñar todas estas secuencias, esta parte metodológica de cómo acercar los textos, cómo asegurarse que te entienden y cosas para el estilo. No, yo estaba encantado, o sea, de verdad encantado, porque además eso me permitía el trabajo con los chicos que fuera un poco más dinámico, que les gustaran más las clases, bueno, todo lo que leer implica y todo lo que descubrir todas estas cosas también implica. Y de ahí me fui agarrando. Yo no sabía, yo de verdad no sabía que existía un movimiento de formación de comunidades lectoras. Yo no sabía que existía todo no sabía que existía el Programa Nacional de Salas de Lectura, ¿no? Hasta mucho tiempo después, pero yo ya hacía mediación de lectura
desde que estaba estudiando en la normal. Cuando salgo, justamente mi cabeza empieza a pensar cómo acercar a los niños de comunidades indígenas a los libros, porque obviamente no hay una biblioteca, no tienen posibilidades de comprar un libro. ¿Cómo le hacemos para que ellos se enamoren de las historias y entonces viajen y piensen en el mundo, interactúen con él, tomen conciencia, lo transformen y demás? Pues era a través de los cuentos. Y me encantaba hacerlo, me encantaba leerles todas las mañanas, porque los niños estaban amontonados a mi lado viendo qué es lo que yo estaba leyendo, porque no les veían, y en casa no les veían. Recuerdo mucho que en este proceso de este proyecto de lectura que yo tenía, prestaba los libros, cosa que estaba casi, casi prohibido por lo del inventario y cosas por el estilo. Y sí, presté un libro y el niño ya no regresó. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Y ahora qué voy a hacer con el libro? Pues lo voy a tener que ir a buscar. Cuando llegué a la casa del niño, el niño era como lo único que tenía. Dije, no, no se lo voy a pedir, o sea, no le voy a decir, me voy a llevar el libro porque se las o sea, si eso te sirve de algo y si eso lo tomas y lo lees cuando puedes, pues qué bueno, ¿no? Porque además eran comunidades muy complicadas, quizá ahora ya han cambiado un poco, pero eran niños que tenían que trabajar cosechando café o que tenían que estar en la molienda de la caña y cosas así, entonces uno a veces no tiene corazón para reclamar los libros. Y ahora que lo veo a lo lejos, digo, bueno, los libros se recuperan en algún momento y si no, por lo menos las historias quedan en ti y te marcan en algún modo, ¿no? Entonces, era como esa parte. Entonces empecé a descubrir que había todo un mundo de la lectura, todo un universo que tenía que ver con la lectura, ¿no? Y que había un montón de investigaciones nacionales e internacionales que tenían que ver con enseñar a leer desde diferentes enfoques, no solamente desde la alfabetización, que había un montón de cosas para contagiar a los pequeños a leer y escribir. Y entonces fui empezando a reunir piezas de un rompecabezas para empezar a formular proyectos de lectura un poquito más ambiciosos y que permitieran justamente ver resultados como más concretos. Y entre esos me empezaba a apasionar la lectura a voz alta, primero, y la segunda, la narración. Para la lectura a voz alta sí habían talleres y cosas así, que eran muy conocidos acá, pero de la narración se escuchaba muy poco, se sabía muy poco que existieran narradores y mucho menos que se pudieran formar en algún espacio. Fíjate qué interesante lo que me dices ahorita. Me voy a regresar un poquito como a la motivación que puede generar un profesor en ti o una profesora en ti, que sea un detonador tan poderoso que te vuelvas así, como así pueden bloquearnos, nos pueden motivar a un grado en el que si ya te gustaban las historias, a partir, y ya habías descubierto quizá ese mundo de historias del acervo que había en donde tú pues que creciste en ese internado que nos platicas, ¿cómo puede ser alguien tan apasionado y contagiar esa pasión como en el fútbol? Porque la verdad es que sí lo es, este, pareciera que solamente causan pasión algunas cosas, pero no, las historias causan una pasión que, mira, nos tienen a un montón, pues no solamente haciendo historias o contando historias, sino pintando historias y creando historias y narrativas desde muchas ópticas, ¿no? Pero como ese detonador, en cierta medida, creo que también se hizo motor para que tú te volvieras docente. Me voy a regresar un poco porque quiero que nos platiques bien, ya como de tu proyecto de salas de lectura, hacia dónde van las comunidades y todo, y bueno, pues has trabajado con otras organizaciones. Pero me gustaría que me platiques cómo ha contribuido esta oralidad, que es materia prima de la docencia, me queda rete clara, pero cómo ha contribuido todo esto que has utilizado, no solo la narración oral, sino el fomento lector y las historias, que no solamente desde la promoción de la alfabetización, como ahorita lo decías, sino desde una óptica mucho más integral de la educación. ¿Cómo ha contribuido que tú seas docente? ¿Cómo fue? Aquí yo voy a ser docente y luego me voy por porque pues tienes varios oficios, me queda claro, que todos se intersectan y se intersectan en la palabra. Pero platícame un poco cómo fue. O sea, digo, así como estos hallazgos maravillosos que ahorita contaste un montón de serendipias bien bonitas que aparecieron, y que ahora mismo nos los narraste como de una manera muy bella. Platícanos cómo fue ahí que de repente dices, ok, entras
a la normal decides educar y cómo empiezas a relacionar esto que tú ya haces en tu quehacer docente y en tu quehacer como promotor. Te hice mil Yo, preguntas, ¿verdad? no, no pasa nada. Yo, bueno, quien me enamoró a mí de la docencia fue mi mamá. Pero mi mamá fue muy tramposa porque solamente me habló de lo bonito de la docencia. Entonces, cuando yo era pequeño, mi mamá me llevaba a su escuela y yo veía lo que hacía y a mí me encantaba, ¿no? Y luego me decía, ¿por qué no les cuentas un cuento a los niños? ¿No? ¿Por qué no les enseñas a dibujar? Y yo encantado de hacer eso. O sea, yo de verdad, me acuerdo que tendría unos 8 años cuando fui a un jardín, pues mi mamá era educadora, entonces fui al jardín y entonces me dice, cuéntales un cuento de los que tú te sabes. Y ahí estoy yo contándole cuentos a los niños, pero yo creo que si hubo algo que me atrapó en eso, fue que los niños me hacían caso. Porque normalmente cuando yo hablaba con alguien o en un grupo o así, yo hablaba, pero parecía que nadie me hacía caso o parecía que nadie me escuchaba. Entonces, cuando yo les cuento las historias a los niños y recibo como esa escucha y luego me dicen que les cuente a otro, pues ahí digo, no, no, pues como que sí sirvo para esto, ¿no? Entonces, ese fue un sueño muy pequeño, pero ya cuando me entro a la normal y justamente empiezo a descubrir que lo mío era como esta parte de la literatura, que sí me gustan las demás asignaturas y las imparto y todo, pero el español como eje transversal y no sé qué, era como mi pasión. Entonces, pero a esa pasión, a esa enseñanza, venían un montón de cosas de fuera. Entonces, la historia, que también tiene que ver con la narración, uy, no, la historia es una cosa increíble para mí y también para los chicos porque no estudiamos historia, contamos historia, ¿no? Entonces, sobre todo aquellos que son de los grupos originarios, de las culturas originarias de México, bueno, son la contadera siempre en todas estas clases. Yo creo que a ellos les gusta y me fui dando cuenta cómo reaccionaban los niños, cómo reaccionaban también las personas mayores ante estas cosas y fui perfilando un poco hacia eso, a cómo mejorar, contar, bueno, que además era una cosa bien rara porque pues nadie contaba, ¿no? Y además, ay, el sistema educativo de pronto tiene algunas cosas que uno anda así como con pies de plomo porque dice uno, ¿y si me equivoco? Y si viene el supervisor y les estoy contando algo, ¿cómo lo justifico, no? Entonces, o me va a ver el director y qué va a decir, o los niños van a ir a su casa a decir a los papás que yo nada más les estoy contando cosas, y cómo les voy a explicar a ellos que también están aprendiendo y me voy a meter en un problema y no sé qué. Entonces, de pronto todas estas trabas que se ponían, pues eran así como medias extrañas, pero con el tiempo empecé a aprender también a soltarme un poco, ser menos aprensivo, a tener un poco más de libertad. Y cuando yo veía que a ellos les gustaba, pues qué padre, ¿no? Entonces era como algo que a mí me motivaba a seguir estudiando, porque hay que también estudiar un montón la materia para poderla contar, porque si uno no la lee, pues ¿cómo le hace uno para contarla, no? Fíjate qué interesante ahorita lo que nos dices, ¿no? Pues que a veces en el papel docente no parece que hay que estudiar un montón y leer un montón, pero lo hay que hacerlo. Y otra cosa que creo que acabas de mencionar, que la he dicho en otras ocasiones, y lo digo también desde lo docente, porque empatizo un montón contigo, porque también mi mamá fue educadora y también fue medio tramposa, y mi hermana y yo decíamos, nunca vamos a dar clases, y mira, la verdad es que nos gustó un montón. Pero sí era así como de ayúdame y hazme esto, y cuando vimos ya, heredamos en cierta medida desde la crianza las herramientas pedagógicas o la didáctica, que no teníamos idea que eso era, ¿eh? Pero bueno, de una u otra manera, la narración oral la narración oral o incluso la lectura en voz alta o contar historias o utilizarlo dentro del aula es una herramienta que permite y posibilita muchas cosas, muchas cosas. Y sobre todo que sea divertido, no solamente para las alumnas y los alumnos, sino para el docente, para la docente. O sea, los docentes se divierten un montón, porque se vuelve una charla, ¿no? Una charla. Exactamente. Yo creo que
Bueno, en mi caso, que sí tengo de pronto así como que, ay, me va a tocar un tema que no lo puedo contar, me lo voy a pasar rápido, ¿no? Entonces, sí vamos a hacer la tarea, sí lo vamos a aprender, pero de pronto cuando eso que más te apasiona es lo que más haces. O sea, yo le leo a los niños todos los días, ¿no? O sea, todos los días en la mañana dedicamos un tiempo a leer un cuento. Entonces, cuentos cortos que no nos llevan mucho tiempo también, o leemos novelas así como por episodios. Entonces, todo el año leemos, todo el tiempo leemos, entonces a ellos les gusta mucho, ya se han acostumbrado a eso y creo que también yo lo disfruto, o sea, a mí me encanta leer y lo hago todos los días o luego lo hago después de clase y tal, pero sí yo creo que si no fuera porque a ellos también les gusta leer o escucharme que les lea, pues no sé qué haría yo un poco con eso. Y bueno, ahorita ya nos compartes ya más como tu tarea dentro de la promoción de la lectura, pero antes de eso, pues me gustaría que entre contada y contada nos compartes una historia, ¿te parece? Ay, claro, hay una historia, bueno, mi abuelito contaba muchas historias y muchas historias eran muy pícaras que no les voy a contar ahora, ¿verdad? Pero recuerdo mucho una historia que a mí me da mucha risa, porque justamente recién la acabo de encontrar en una antología que publicó el Programa Nacional de Salas de Lectura, que se llama La Pluma al Vuelo, Relatos de Pueblos Originarios, y se llama Los Higos. Y entonces resulta que un día estaban dos compadres, no voy a decirlo así, que se conocían desde que eran chiquititos, ¿no? Entonces, por azares de la vida crecieron juntos, pero se dedicaron al vicio. Entonces agarraron, como dicen por aquí, el chupe, y entonces ya no tenían como casa y tenían que pepenar lo que encontraran en los botes de basura, en el mercado. Incluso en algún momento empezaron a robar. Y unos de esos días en los que les fue mal, ahora sí que tuvieron un mal día, pues no tenían qué comer y empezaron a caminar por las calles. Fue ahí donde encontraron un portón abierto y pudieron divisar una higuera. Y la higuera estaba cargadita de higos. O sea, de verdad habían higos morados, rojos, se veían deliciosos. Sin pensarlo dos veces, se metieron a la propiedad, se subieron a la higuera y empezaron a comer. Cuando ya se llenaron un poco, pues empezaron a llenar un costalito que llevaban ahí, pero en esas estaban cuando llega la dueña y empieza a gritar, policía, policía, rateros, policía. Y entonces estos sin pensarlo dos veces bajaron de la higuera y se echaron a correr, a correr, a correr, a correr. Vieron que estaba abierto el panteón, se metieron, buscaron una tumba y se sentaron. Ah, uno de ellos le dice al otro, ¿y ahora cómo nos vamos a repartir todo esto si no sabemos contar? Y el otro muy ingenioso dice, ay, pues es bien fácil. Pues, ¿qué te parece? Mira, uno para ti y uno para mí. Uno para ti y uno para mí. Ay, me parece genial. Y estaban contando uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, cuando va pasando un borrachito. De esos borrachitos que van cantando como aquí en mi pueblo. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa. Cuando de pronto escuchó que alguien decía, uno para ti, uno para mí. Escuchó bien y en una de esas se le erizaron los pelos. Tanto que se regresó corriendo a la cantina a contarle a su compadre, 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 compadre en el panteón. ¿Qué pasa? A ver, dime, ¿qué pasa? Tranquilízate. Es que en el panteón, ¿qué en el panteón? Pues que en el panteón ¿quién está? Está el diablo y la muerte y se están repartiendo las almas. Ah, ya estás borracho. ¿Cómo vas a estar creyendo eso? De verdad, compadre. Acompáñame si no me crees. Y el otro compadre, pues ahí va. También con unas copitas encima, claro está. Llegaron a la puerta del panteón y los bandidos estaban contando. Uno para ti, uno para mí. Uno para ti, uno para mí. De pronto uno de ellos dice, ¿y qué hacemos con esos dos de afuera? Y en esa, el borrachito y su otro compadre se regresaron volando. Jamás se enteraron que a lo que ellos se referían eran dos hijos que se les habían caído justamente en la puerta del cementerio.
misterio. Bueno, estas historias que luego uno escucha por ahí no sé por qué, al menos a mí me causa mucha gracia y hay otras historias así que digo, ay, de plano. Me gustan esas donde la confusión es el humor pleno, ¿no? Y además tan cercanas y cotidianas que podemos regresar a ese mismo punto en donde decimos, ah, me cae que pasó aquí en la cantinita de mi colonia, ¿eh? No, en Exacto. acá cerca de donde vivo y así, ¿no? Muy bien, oye, qué buena historia. Oye, pues ahora sí, compártenos. Entonces te adentras en el fomento lector y empiezas a emprender ya como lector y como narrador en estos proyectos, o ahí llega la narración ya estaba. Platícanos cómo fue y bueno, cómo empiezas pues a crecer en esto, porque te has desarrollado ya un montón y me da gusto. Y luego después de esto también quiero que nos cuentes, porque acabo de ver que fuiste a un festival, pues también los chismes de allá, sobre eso, ¿no? Pero bueno, cuéntanos cómo ha sido como este desarrollo, a dónde has ido, las comunidades, cuéntanos. Bueno, de hecho, después de ingresar al campo laboral, pues sigo estudiando y encuentro diferentes propuestas de mediación lector. Y estaba la propuesta académica en la que usamos en la escuela y toda esta línea psicogenética de la enseñanza de la lectura y la escritura, los trabajos de Margarita Gómez Palacio. Entonces, era como un mundo así sorprendente. Además, en Oaxaca en esos años, que estoy hablando como del 2012, por ahí un poco antes, se daban muchos eventos académicos y venían exponentes muy importantes a nivel nacional y internacional. Entonces, estaba Daniel Casani, Emilia Ferreiro, que entonces creo que todavía no vivía en México, y así venían muchas personas y uno los escuchaba, yo los escuchaba y súper interesado y claro, sacando como ideas y decía, mira, esto puedo hacer en mi escuela, no, esto puedo hacer en mi comunidad y tal. Pero resulta que entonces me enteré que en México se hacía una feria, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIC, y que en la FILIC había un seminario. Y yo decía, pero ¿dónde he estado viviendo todo este tiempo? Pues claro, yo estaba viviendo en la sierra, en la parte retirada de la ciudad, entonces uno se entera de muy pocas cosas. Y entonces bueno, aquí hay un centro de maestros, les llaman que eran espacios de capacitación para docentes, y una maestra que también tenía esta afinidad por la formación de comunidades lectoras, eh, nos invitó a mirar todo el seminario, pero en video. Y entonces dije, pero mira, pero si hay otro enfoque distinto del que estamos manejando y que también puede ayudarnos a reflexionar sobre el tema, pero también a formar comunidades. Y entonces ahí me ves, ¿no? Chutándome todo el seminario, estudiando todo lo que nos habían mandado y empezamos a diseñar ya proyectos como más comunitarios. O sea, porque primero eran como muy cerraditos de la escuela y el proyecto de la biblioteca de aula, de la biblioteca escolar, pero empezamos a sacarlo hacia la comunidad. Y la comunidad se lo empezó a apropiar porque también fuimos un poco mañositos con eso y empezamos a mirar cuáles eran las manifestaciones culturales que provocaban unidad y trabajo conjunto entre las comunidades. Y una de las cosas que encontramos fue la fiesta. Y una de esas cosas de la fiesta fue la calenda. Entonces era una cosa, o sea, una fiesta de lectura donde convocábamos a diferentes personas a tallerear, a hacer talleres con niños, con padres de familia, con docentes y que también habían espectáculos de narración. Y entonces en estas calendas, pues se gritaban consignas sobre la lectura, había baile, había música, había comida, había todo, ¿no? Entonces, todo era un pretexto comunitario para celebrar la lectura y la gente, las personas lo adoptaban muy bien y se sentían muy orgullosas de ahora en vez de hacer la calenda del santo patrón o la calenda del tal santo, donde aventaban jícaras y aventaban cosas así, y ahora que aventaban libros y aventaban cosas así para que los leyeran, pues estaban como encantados. Y esas eran como detonantes de inicio a lo mejor de estos proyectos, pero entonces nosotros empezamos a trabajar primero con los niños. Y vieras que fue, al menos ha sido una experiencia como muy importante para mi vida, porque aprendí muchas cosas de los niños. No. Oh, ya. Y en una ocasión,
los niños se organizaron porque nosotros los capacitamos para dar pequeños talleres con sus propios compañeros. Y yo recuerdo que trabajaba en una comunidad bien alejada donde había cierto ausentismo escolar. Pero entonces un día voy viendo que no llegaron a mi clase de la mañana, pero sí llegaron al taller de la tarde con su compañero. Y yo así como, ¿cómo es posible? Pues, ¿qué es lo que yo no hago que su compañerito sí hace como para que dejen lo que están haciendo en la tarde y vengan a tallerear con él y vengan a jugar con él y vengan a escuchar sus lecturas y vengan a hacer todo lo que hacen con ellos? Entonces fui aprendiendo cosas de mí, por supuesto, que de pronto eran así como que yo era muy serio, ¿no? Y sus compañeritos eran más amables, eran más cercanos, eran más, y en ese juego y en esa camaradería y en ese relajo, ellos podían aprender a leer o aprender a escuchar a leer y empezaban a contarse historias. Y dije, ay, pero mira, que eso también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, era de pronto como un reto. Pero también observaba yo que había niños que no quisieron trabajar con otros niños, que quisieron trabajar con las mamás. Entonces las mamás llegaban y escuchaban a sus propios hijos leer y participaban de eso y discutían y platicaban. Entonces era como muy bonito para mí ver cómo la lectura podría tender puentes con diferentes edades o con diferentes públicos o con los familiares o no sé, con toda la comunidad y que la comunidad se podía reunir y que a estos talleres podían ir las mamás principalmente iban, pero también a veces llegaban los papás y que eso se podía vincular con un montón de cosas dentro y fuera de la escuela. Y eso me encantó mucho, me gustó mucho, pero en uno de esas calendas literarias, de esas fiestas de lectura que hicimos, llegó justamente un narrador que ya estuvo con ustedes, Salvador, y él contó historias y entonces los niños quedaban, o sea, los niños nunca habían visto un narrador. Y cuando ven al narrador, se quedan sorprendidos y admirados de todo lo que él hacía. Yo dije, yo también quiero aprender a contar historias. Yo también quiero atrapar a los niños a contar historias, pero esto tenía un doble propósito. Uno, que yo aprendiera a desarrollar todas estas historias, porque además era bastante tímido y todo, y pararme en público y contar. Pero además había otra razón. Yo decía, los narradores profesionales normalmente no llegan a los pueblos, porque está lejos, porque cobran caro, ¿no? Y aunque a veces uno dijera, pues podemos hacer el esfuerzo, pero a veces no es posible, ¿no? O sea, hay comunidades a comunidades y hay comunidades que viven en situaciones muy precarias. Entonces yo dije, bueno, pues no les vamos a poder pagar, pero entonces me va a quedar que yo lo aprenda a hacer, hacerlo bien y venírselas a contar a ellos. Y ahí fue donde surgió otro proyecto que se llama Mochilas Viajeras, libros para llegar a todos lados, donde vamos a dejar mochilas con libros para que los niños lean y demás, y tiene toda una metodología, pero ahí aprovecho para contarles historias. Y entonces dije, sí funciona, o sea, sí está funcionando, a los niños sí les gusta escuchar. Entonces, cuando empezamos a contar las historias, los niños se quedaban súper embelesados, súper entretenidos. Dije, pues podemos hacer otra cosa y aprendí a contar en Kamishibai y a los niños les encantó. Entonces, habían como dos posibilidades. Y dije, bueno, pues a lo mejor ahora que yo ya sé contar historias y ahora que les llevo las historias a los niños, igual y de pronto podemos reunir no sé, algún fondo y traer otros artistas que les puedan contar historias. Y justamente acabamos de terminar el 30 de abril, el domingo pasado, un festival de narración oral que se llama Las montañas también cuentan, que no tiene mucho que ver con que las montañas cuenten historias, sino más bien que los niños que viven en las montañas también cuentan, ¿no? O sea, que no tienen por qué estar relegados de estas manifestaciones artísticas, que muchas veces están como excluidos porque se desarrollan solamente en la ciudad, en los grandes museos, en los centros culturales, y no voltean a mirar a las montañas. Y también ellos cuentan, ¿no? También ellos merecen, también ellos tienen ese derecho de acceso a la cultura en sus diferentes manifestaciones. Y los niños estaban realmente maravillados. No fueron muchos narradores, pero fueron y le hicieron el día a los pequeños. Y este trabajo que de pronto viene como sostenido con las comunidades, hace que los adultos también lo defiendan, que los adultos también lo apoyen. Y gracias a todo esto, y gracias a Dios y a quien tenga que hacer, de pronto dicen, no,
mejor, ¿por qué no invitamos a un narrador en vez de a un payaso? Digo, respeto mucho el trabajo de los payasos, pero a veces son muy groseritos los que conocemos por acá, y entonces decimos, y entonces el que los papás lo digan, digo, ya es una ganancia porque en hace algunos años jamás ni siquiera lo hubiéramos imaginado que íbamos a poder escuchar eso. Entonces fue como todo este recorrido que todavía sigo haciendo y que tengo que profesionalizarme más y que tengo que aprender más para llevarles a ellos justamente narraciones de calidad y que los echen a imaginar y todas estas cosas que pasan cuando uno les cuenta historias y llegar justamente allá donde muchos no van a ir por todas estas cuestiones de las que hemos hablado, pero que en algún modo ellos por lo menos tienen que tener ese contacto con alguna de estas formas de narración. Celebro mucho las acciones que has realizado y creo que, bueno, la centralización es un grave problema, no solamente en México, me atrevo a decir que en el mundo, porque, bueno, pues se centra en las capitales, se centra en las ciudades, se centra en los lugares a donde haya como mucha más urbanidad, más en lo urbano que en lo rural. Y aquí es donde toma un papel muy importante porque aunque aparentemente estemos ya conectados, porque ahora, bueno, pues ya se conectan, habrá mejor o peor señal, pero ya hay una conectividad. Sin embargo, las historias nos sacan incluso de esas narrativas de los entornos digitales, nos sacan de las historias que se han contado porque se cuentan otras historias o se interpretan otras historias de otra manera. Y ahí celebro mucho que has desarrollado junto con varias compañeras y compañeros, pues un trabajo bien importante en lo comunitario, que creo que es de suma importancia. Ahora siento que hay un sesgo político, ideológico y cultural más encaminado hacia lo comunitario, pero durante muchos años ha habido una marginalidad a lo comunitario y un desprecio a lo comunitario tremendamente y una invisibilización de lo comunitario e incluso de las zonas, aquellas zonas en donde se vive de una manera completamente distinta, porque pareciera que el mundo es visto solamente desde la óptica de la ciudadanía y me refiero a la ciudadanía de la ciudad, no el ser ciudadano. Entonces, es ahí a donde hay que desarrollar. No indica que haya, o sea, a lo mejor creo que en algunos otros tiempos había menos acceso. Yo siento que cada vez hay más y afortunadamente yo creo que ya navegan los libros, vuelan los libros por todos lados, no solo esta hoja que te encontraste, sino por fortuna creo que ya hay cada vez más posibilidad de acercar este proyecto que ustedes hacen, que me parece muy bonito, de llevar la mochila de los libros y dejar la mochila de los libros, ¿no? Y eso, bueno, deja semilla para mucho, pero no nada más es como tener la idea de hacerlo, sino la continuidad. Y la continuidad es de la comunidad misma, es ahí en donde se siembra la semilla y la cosecha es a largo plazo, como cualquier cosecha, porque no es rápida, hay que esperar a que eso crezca, pero ahí está, ¿no? Entonces ahí sí, sí ha sido. ¿Ante qué retos y desventajas te has visto en este sentido de desarrollar cosas comunitarias? Bueno, pues yo soy como de estas comunidades y durante mi vida he visto cómo han sufrido o cómo hemos sufrido más bien los habitantes de estas comunidades. O sea, venimos de una historia de violencia, no solamente desde la invasión española, sino que también políticas del sistema educativo mexicano. En algún tiempo para nosotros fue el querer desaparecer estos rasgos culturales originarios. Entonces, era castigado en la escuela el hecho de hablar, por ejemplo, tu lengua materna y originaria. O sea, a muchos les pegaron o los castigaban, y eso generaba también que se burlaran. Y, o sea, hace unos, que serán unos 10 años, 15 años, todavía se utilizaban frases como, seguro vienes de la sierra bajado a tamborazos, o seguramente eres tal, o se referían a ti con alguna palabra que nombran a un pueblo étnico para dar idea de que eras ignorante o retrasado, cosas que de pronto se manejaban, ¿no? Pero que eran parte de una política que hace mucho tiempo, pues,
se está luchando contra ella. Entonces, hoy en día encontramos mucha gente que hemos perdido como estos conocimientos que había en aquel entonces. Yo recuerdo que mucha gente de mi pueblo se fue porque no quería cargar con el estigma de ser indígena, ¿no? Pero también por la pobreza y cosas por el estilo. Entonces yo recuerdo mucho una historia que me contaron porque a mí me dio mucha tristeza. Un día mi mamá me dice, ¿qué crees? Me acabo de encontrar a una amiga que yo tuve cuando yo era bien chiquita. Yo le digo, ¿y cómo es que se la encontró? No, pues vine al parque y hasta apenas regresó. Y le digo, ¿pero cómo es que apenas regresó? Sí, cuando nosotras éramos niñas, un día estábamos en el río y nos acostamos en el pasto. Entonces ella me dijo, ¿cómo me gustaría estar en un lugar donde pudiéramos encontrar siquiera fruta para comer? ¿No se te antoja un mango? ¿No quisieras comer una manzana? Yo le dije, sí. Y entonces ella me dijo, vámonos para México. Y agarramos y empezamos a caminar desde el pueblo hasta Nochixtlán, que son como un día de camino. Llegaron a Nochixtlán y entonces empezaron a preguntar quién se las quería llevar a México. O sea, yo estaba aterrado, así como, ¿pero cómo? O sea, no saben a todo lo que se arriesgaron, todo lo que les hubiera podido pasar. Entonces dice, pues ella encontró a una señora que se la llevó y a mí no me quisieron llevar porque yo era más chiquita. Y entonces empecé a caminar por Nochixtlán hasta que me encontró tu abuelito y me regresé a la casa. Pero yo decía, o sea, todo, o sea, de verdad, salirse del pueblo porque no podías comer una fruta. Cuando yo era niño era muy difícil conseguir pan, casi nunca comías carne, ¿no? Entonces, de pronto esas mismas cosas nos obligaron a mucha gente a irse, a olvidarse del pueblo porque era como sinónimo de un montón de cosas y entre ellas de pobreza y de hambre, ¿no? Y entonces, hoy en día, cuando intentamos trabajar con ellos, muchos abuelitos que vivieron una temporada aquí y otra temporada lejos, tienen como retazos de memoria, ¿no? Y una de las cosas que yo decía es que los abuelitos ya empiezan a morir, en la pandemia murieron muchos, me dio mucha pena, mucha tristeza, y decía, y es que se llevan muchas cosas que saben. Así que un día hicimos una fiesta en el pueblo, en el rancho, y mi mamá hizo una comida, invitó a mucha gente y nos sentamos a platicar. Y cuando nos sentamos a platicar, empezamos justamente a platicar de las historias. Y habían abuelitos que recordaban una cosa, pero que habían olvidado otras. Pero el otro abuelito recordaba eso que el otro había olvidado y empezaban a completarse las historias. Y después decían, no, esa es historia de otro lugar, no, la de aquí es así. Entonces yo decía, wow, entonces yo estaba súper atento ahí escuchando todas estas historias porque después hicimos un trabajo de recuperación de todo eso, las escribimos, las adaptamos al Kamishiba y regresamos a hacer una devolución cultural hacia las infancias. Bueno, no regresamos porque aquí vivo, ¿no? Pero más bien entramos a las montañas a contarle a los niños las propias historias, las memorias de sus abuelitos que están ahí, pero que muchas veces hay que sentarse a platicar. Los abuelitos muchas veces nos quieren escuchar, más bien quieren que los escuchemos para que nos cuenten la historia de sus comunidades. Entonces, pero uno de los retos justamente es que ahora ya hay menos abuelitos. ¿Y a quiénes escuchamos? ¿No? ¿Cómo nos reunimos para platicar con ellos? Y muchos de ellos están enfermos o ya no escuchan. Entonces, son como algunas cositas que van pasando, pero que se hace el esfuerzo y que de pronto sí podemos recuperar un poco de toda esa memoria colectiva que ellos construyen y que les da la identidad y que nos da la identidad, mejor dicho, y que nos permite convivir con la tierra y que nos explica un montón de cosas y que nos permite defenderla y defendernos ante eso. Entonces, tener ese amor al lugar donde está enterrado nuestro ombligo, como decimos acá, pues es que es como algo invaluable, ¿no? Y a veces, pues reunirnos es como de pronto algo complicado, sobre todo por todas las cuestiones que ellos atraviesan. Pero también dentro de todo este proceso, híjoles, a veces es un poco complicado decirlo, pero porque quisiera ser siempre políticamente correcto y no hablar mal de nadie. Pero a veces prefiero hacer como los proyectos por cuenta propia, armar un equipo de trabajo, recabar fondos a partir del apoyo de la ciudadanía, de la iniciativa civil,
porque cuando uno se acerca a las autoridades, lo primero que dice es que no tenemos presupuesto, es que no tenemos tiempo, es que no los podemos llevar, es que, y un montón de trabas, de trabas, de trabas, que si yo digo, si yo me siento a esperar a que nos den algo, me voy a quedar sentado porque no va a pasar nada. Entonces uno tiene que moverse y le aprendí mucho a mi mamá, que es como una gestora cultural nata, de decir, no, pues vamos, mira, yo conozco a tal y vamos a ponernos de acuerdo con ellos, vamos a llegar a tal pueblo y ya nos dijeron que nos van a dar de comer o cualquier cosa, o vamos a ir con tal. Entonces, ella conoce muy bien a la gente y empezamos a hacer contactos y trabajamos juntos, y es la manera en cómo sorteamos muchas veces estos topes que de pronto se ponen, porque si no lo hacemos así, difícilmente lo podríamos conseguir de otra manera, ¿no? Entonces, somos también un poco tercos y un poco aventurados y decimos, pues vamos a hacerlo, el no ya lo tenemos, ¿no? Pues ahora vamos a pelear por el sí, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Y afortunadamente con las comunidades con las que hemos trabajado hemos tenido muy buena respuesta. Ha sido gente súper amorosa, de verdad. Yo sé lo que cuesta un plato de frijoles en estas comunidades. Yo sé lo que cuesta que te inviten un refresco, que te inviten un pan. Y cuando tú llegas y te dan mole de frijol o te dan un pedazo de pollo, te dan ganas de ponerte a llorar, ¿no? Porque dices, yo no sé cuánto esfuerzo les costó y es la manera en la que te agradecen. Y tú lo atesoras, ¿no? Porque sabes que eso es súper difícil. O sea, llegamos un día a un pueblo y nos dicen, vamos a comer. Y entonces llegamos a la casa de una abuelita y la abuelita nos sirvió unos frijoles muy ricos. Yo decía, los huevos que la abuelita nos está dando, a lo mejor son los huevos que se iba a comer en la semana de los que está dando su gallina y nos los está ofreciendo a nosotros. Entonces era así como súper bonito, súper agradecido con ellos y decimos, vale la pena hacer lo que hacemos, ¿no? Así vengan 5 niños, 10 niños, no pasa nada, porque como tú dices, es una forma de sembrar y que a lo mejor algún día estos niños también van a pensar, no digo van a ser los grandes profesionistas, quizás sí, quizá no, pero algo que sí es que van a ver el mundo de manera diferente. Y a lo mejor se siembre la esperanza, se siembre el sueño, se siembre el hecho de que ellos luchen y que busquen y que vean el mundo, que lo lean diferente, que interactúen con él, que tomen conciencia y que hagan acciones para transformarlo. Y yo creo que con que consigamos eso, podemos ya morirnos en paz, pero pues es como las cosas que vamos haciendo. Sí, fíjate que a veces creemos que la retribución solo es económica, pero en realidad la retribución de compartir cosas desde lo que cada quien pueda dar, es mutuo, es muy retroalimentador, porque seguramente para la comunidad, porque me ha tocado también disfrutarlo y también valorar el esfuerzo que hicieron para compartirnos su espacio, su comida, su energía, ¿no? Sus charlas, su todo, ¿no? Y es como también para ellos muy grato recibir esas historias, recibir actividades culturales. Yo creo que fortalece lo que acabas de decir, ¿no? Fortalece, suma, nunca resta, y eso también es bien, bien importante. Oye, pero bueno, cuéntanos una historia y ya después de eso, ya casi para concluir, pues nos cuentas cómo te fue, pero cuéntanos otra historia, ¿te parece? Ah, bueno, te voy a contar. ¿Qué historia será buena? Ah, sí. Acá en mi pueblo se cuentan que hay seres que justamente castigan a las personas de mal corazón. Muchos los llaman malaires. Y justamente el malaire toma la forma de tu mayor deseo. Pero ese deseo que quieres conseguirlo a la mala, que no es un deseo así bonito, sino que es como ambicioso, lascivo, así perturbador. Entonces, si a ti lo que te gusta, por ejemplo, es el ganado, de pronto se te puede aparecer un cerdo muy bonito. Entonces tú lo sigues y el cerdo corre, y tú lo sigues y el cerdo corre, hasta que te pierdes con él, porque es como perderse en estas ambiciones. Pues había una vez un señor que fue un domingo a vender a la plaza y cuando se regresó para su casa, pues ya estaba muy borracho, ¿no? Llega al río
y pues había luna llena y todo, y entonces mira hacia su derecha, hacia donde corre el agua, y ve que hay una mujer que está lavando. Y empieza a decirle cosas como, pero ¿qué estará pasando en el cielo? Que se están cayendo los angelitos. ¿Por qué no me contestas, chula? ¿No? Y entonces se va acercando, y de pronto la mujer voltea, cuando se lo queda viendo, tiene la cara de perro totalmente descarnada, los ojos fulgurantes y la baba le salía como si fuera sangre. En ese momento el señor siente como un aire lo levanta y se lo lleva. Y a la mañana siguiente, cuando despierta, está sobre unos espinales, totalmente lastimado, adolorido, y bueno, como puede, baja con el corazón en la mano, corre a su casa y le cuenta a su... Y la mujer le dice, bueno, pues quién sabe qué será, pero igual es un mensaje como por si quieres seguir golpeándome. Y se voltea, ¿no? De pronto hay un montón de cosas así que uno dice, ah, y como tú dijeras, ¿no? Puede ser tu vecino, puede ser cualquiera. Ah, qué fuerte, está muy intensa, qué bien, muchas gracias por compartirla, wow. Y igual con esta naturalidad que te lo juro que me hizo transportarme y me acordé de una vez unos compañeros de la comunidad de Maguey Blanco que está en el Valle del Mezquital, en la sierra, hablaban de que de repente a veces, no sé cómo pasaba, pero la gente amanecía entre los magueyes. Cómo llegaba ahí, no se sabía, pero no, sin un rasguño ni nada. O que en los framboyanes y así, ahorita me vino así como a la mente eso, de esas historias que sí pasan, que sí pasan. Oye, cuéntanos cómo te fue, a dónde fuiste, qué hiciste, cuéntanos, cuéntanos. Ay, sí, bueno, hace 2 semanas, hace una semana, estuve en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Ay, fue una experiencia increíble para mí. O sea, iba hecho un ramo de nervios porque yo iba a presentar unas antologías que editó el Programa Nacional de Salas de Lectura, que son relatos de los pueblos originarios. Bueno, que México también tiene para dar y repartir, ¿no? 68 lenguas originarias, 364 variantes distribuidas a lo largo y ancho del país, lenguas migrantes, lenguas que solamente están en un espacio, lenguas que están a punto de extinguirse y que cada una de estas, a través de sus relatos, nos comunican esta identidad étnica, esta cosmovisión, esta forma de habitar el mundo, que es tan increíble. O sea, de verdad son una joya, que son dignos de conocer. Entonces, mi objetivo era eso, ir a compartir estos relatos y a presentar estas antologías. Y el primer día llego y bueno, pues yo empiezo a andar la feria, que era impresionante. O sea, de verdad, había en muchísimos stand, muchísimos escritores, y estaba el pabellón de México, que era una cosa maravillosa. O sea, un retrato de México, una estampa ahí en un espacio muy bonito. Bueno, claro, está el Fondo de Cultura Económica, estaba el libro estrella, La peor señora del mundo, había comida, había textiles, había música, había, bueno, todo lo que México pudo haber cargado para la República Hermana de Colombia, que además me enteré por ahí que son como muy amigos y que se quieren mucho entre sí, entonces que comparten un montón de cosas y que tenemos, si es cierto, algunos puntos en común, algunos muy diferentes, pero otros muy comunes. Y justamente eso me sorprendió porque además cumplimos años de inicio de la revolución, de la Guerra de Independencia, el mismo año, ¿no? Ellos empezaron igual en 1810 con su Guerra de Independencia y bueno, también compartimos esta historia de la destrucción de los grupos indígenas y todo esto, entonces me pareció muy interesante. Pero ya en la feria me toca participar en un espacio que se llama Fundalectura, con unas historias que elegí una de cada región del país, de las 5 regiones que son. Escogí una historia que pudiera ser un poco corta, que yo pudiera ilustrar para hacer la adaptación a Kamishiba y contarlas, ¿no? Bueno, el público lo recibió muy bien, la verdad. Los niños estaban muy contentos, pero los adultos siento que estaban más
Como que los adultos estaban muy interesados, decían, ¿y dónde pasó? ¿Y de dónde eres? ¿Y dónde podemos encontrar esas historias? Entonces como que les gustaba mucho. Una de las historias que más les gustó fue de cómo los hombres encontraron y perdieron el maíz. Es una historia wixárika de Jalisco, y también había una historia, la de los higos, bueno, una historia que yo creo que les gusta tanto a los mexicanos como también a los de Bogotá, la historia del conejo y el coyote, que bueno, es una cosa hermosa y que les gustaba mucho esto, ¿no? Entonces, también yo llevaba como una parte de los tejidos que se hacen en el estado de Oaxaca, y a la gente también les llamaba mucho la atención. Entonces, de pronto, porque los tejidos no son solamente una cosa que uno se pone y que ya está ahí, ¿no? Los tejidos también hablan, los tejidos también cuentan historias. Cada puntada, cada color, cada greca, cada cosa, cuentan una historia, y que es como todo, ¿no? Necesitamos un código para leerlas. Y entonces ya les contaba también del estado de Oaxaca, les contaba de México. Bueno, la gente estaba encantadísima. Y para la presentación de las antologías también la recibieron muy bien, les gustó mucho. Los promotores de lectura estaban encantados, les dieron un ejemplar de, no toda la colección, pero sí les dieron un ejemplar de alguna región que seguramente les tocó. Y bueno, estaban maravillados con estas historias, que bueno, también ellos tienen sus propias compilaciones de grupos indígenas, pero estas en particular, que están en español y en la lengua originaria, además de las ilustraciones hermosísimas que hicieron también ilustradores de comunidades originarias de México, están, que son una joya. Entonces, eso fue como lo que descubrí ahí. Me encantó el lugar, o sea, el clima. La comida es rara, pero no sabe mal. ¿No? Entonces, uno tarda un poquito en acostumbrarse, pero ya empieza uno a agarrarle el gusto. El clima estaba muy padre, estaba haciendo un poquito de frío, estaba lloviendo. Yo estaba esperando encontrar un lugar caluroso, bochornoso, pero no, estaba muy, muy a gusto. Entonces, la gente también es súper amable. Los guías de turistas, o los que nos acompañaron en la feria como tal, los anfitriones, muy, muy amables, son entrañables, hice algunos amigos por allá y que seguimos comunicando, entonces súper padre. Siempre ir a contar historias a otro lugar es muy grato. Te vuelves inmediatamente como en tu segundo apellido, el mexicano o la mexicana, ¿no? Y bueno, sí, ni hablar, creo que hay un vínculo de Colombia con México, y también hay una tradición literaria y de la oralidad muy fuerte en Colombia, muy fuerte. Por eso es un lugar donde hay un montón de festivales, y bueno, pues qué bueno que te tocó compartir pues las historias allá, y también recibir historias, me imagino, porque son bien platicones. Y bueno, pues eso es algo como muy grato, y qué bueno que fuiste, que viviste la experiencia y que llevaste un pedacito pues de nuestras historias, de tu historia misma, y qué bueno. Oye, pues muchas gracias, ¿no? Casi vamos para terminar. Y bueno, pues me gustaría que nos digas, regularmente trato de cerrar entre contadas así, de en qué ha contribuido para ti, o qué ha representado para ti la narración oral, o la oralidad misma, o las historias mismas. La narración oral creo que ha estado presente conmigo desde mi infancia, pero ya estudiar para contar historias como narrador oral como tal, no tienes idea lo que ha hecho conmigo. O sea, yo soy una persona, como te decía, súper tímida, súper inseguro, pero cuando te toca contar historias, de cuenta que eso te transforma y estás ahí para darlo todo al público. Te vuelves muy astuto, te vuelves muy observador. No sé de dónde salen tantas habilidades que pareciera que tienes como no desarrolladas, pero en ese momento salen y empiezas a contar y a compartir y a mirar y ver cómo reaccionan. Y eso a mí me encanta hacerlo. O sea, a mí me da mucho miedo, pero aún así, con todo ese miedo que me da, yo me enfrento a eso porque es una manera de luchar como con esos demonios que me agarran las patas y que de pronto no me quieren dejar caminar, ¿no? Entonces, la narración oral para mí representa esa libertad, esa comunicación, ese ser yo, sin tantos miedos, sin tantas cargas, sin tanto de qué van a decir de mí, me va a salir mal. Bueno, ya ni modo, ya cuando estás hablando, ya todo eso pasa al olvido por un momento,
Y entonces eso es lo que a mí me representa. Me hace, me transforma o me ha transformado en los últimos años de manera positiva. Me ha hecho una persona distinta de lo que yo era, más sensible, más amoroso, más empático. Digo, no te digo más sentimental porque de por sí yo lloro hasta con lo que sea con Bambi, pero creo que la narración oral me ha ayudado mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, siento que puedo convivir mejor con las personas, que puedo ser más yo, sí, escuchándolas, viéndolas o escuchándome a mí mismo o leyendo tantas historias para ver cuáles puedo contar. Entonces, para mí ha sido una maravilla, me ha transformado la forma de ver el mundo y de verme a mí mismo, porque si yo tuviera que desdoblarme y meter la cabeza hacia el corazón para ver qué hay ahí, pues hay historias que son las que me mueven y que me hacen entender muchas cosas que de otra manera no lo hubiera podido hacer. Ay, qué bonito, pues qué bien. Y a continuar con la narración oral, que en esto siempre hay mucho que aprender y mucho que hacer, y es inagotable y no tiene edad, entonces uno puede seguirse y seguirse, por fortuna. Pues Omar, muchas gracias por compartir un pedacito de ti. Vamos a poner acá tus redes sociales, compártenos cómo te pueden conseguir en Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? Bueno, pues ya saben que los narradores orales estamos en todo y a veces estamos en nada, pero estamos en YouTube como Río de Palabras, Sala de Lectura, en TikTok como Sala de Lectura Río de Palabras, en Instagram estoy como Omar Cristian Santos, en Facebook hay una página que se llama Sala de Lectura Río de Palabras, donde van a encontrar, en mi perfil van a encontrar una cosa, pero por favor vayan a la página, que la página está llena de contenido de literatura. O sea, hay cuentos, hay recomendaciones, hay microcuentos, hay poemas, hay fotografías, hay un montón de cosas para lo que ustedes gusten y manden, ahí está. Y si algo les interesa de manera particular, me escriben en un inbox y si lo tengo, se los comparto. Hay muchos libros para descargar también, entonces, y hay muchas antologías y poemas y todo, ¿no? Entonces me encargo de estoquear muchas páginas en el mundo que dan la autorización para bajar los libros gratis y bueno, se las comparto en esta página por si algo les interesa. Así que por ahí vayan, síganme para que les lleguen las notificaciones y yo encantado de responderles a las preguntas que ustedes me hagan. Pues ahí está, pues vamos a poner también aquí tus redes y ya escucharon y bueno, pues muchas gracias por compartir ahora sí que pues un pedacito de tu historia, da para mucho más, pero bueno, muchas gracias, ya te seguiremos ahí en las redes, que también eres muy activo en los entornos digitales y eso me da mucho gusto porque también, pues ahora es también importante, es un espacio en donde uno puede justamente conocerse y retroalimentar mucho, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación. Súper encantado, me la pasé súper bien en esta plática que acabamos de tener. Y bueno, esperemos encontrarnos más adelante. Y gracias a tu público también, que es súper cariñoso. Entonces espero que nos encontremos por ahí. Así que me despido de ustedes desde donde nos vean, a la hora que nos vean y sigamos en comunicación. Pues sí, muchas gracias. Bueno, esto fue todo en Entre Contadas y ya saben, nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.